Hola, esta semana les voy a explicar todo lo que necesitan saber para poder realizar el trabajo sumativo de herramientas para la innovación semana 2. Esta semana su profesor tiene que haberles pedido realizar un trabajo que puede ser individual o grupal. Yo les recomiendo que si es grupal, lo hagan grupal, si pueden hacerlo. Y esto es un consejo que me han preguntado mucho. Si tienen su grupo con el que hacen siempre sus trabajos en otra sección o con otro profesor, lo más probable es que no los dejen hacer juntos el trabajo, pero de todas formas yo les recomiendo intentar hacerlo grupal con otros compañeros, porque son 8 semanas, es harta pega y, y tienen que ir generando un portafolio. ¿Se acuerdan que les comenté eso el video pasado? Un portafolio es un solo Word donde van a ir incluyendo semana a semana el contenido. Y aparte de eso, van a tener que ir haciendo las recorrecciones, porque por ejemplo, esta semana 2 van a tener que agregar el contenido que vamos a revisar ahora. La semana 3 es formativa y la semana 4 les van a revisar lo de la semana 3, lo de la semana 4, más las correcciones de la semana 2. Si no tienen las correcciones hechas, lo más probable es que no puedan optar para sacarse un 7. Entonces, es súper importante que puedan hacer eso. Vamos a revisar ahora en detalle las instrucciones de esto. Lo primero, como les decía, es que es un trabajo que puede ser individual o grupal. Y si escogen el grupal, háganlo máximo 3 personas. Ya. ¿Qué es lo que les piden? Les piden identificar una problemática o necesidad. Ya, vamos a parar en esto. Yo aquí les recomiendo que hagan sobre un tema que realmente les guste, les apasione, que conozcan sobre él. Y si está relacionado con su carrera, mucho mejor. Pero si no, está bien. ¿Sí? Cuando habla de que tiene que ser una problemática, se refiere a que tiene que ser algo que necesite solución, pero no necesariamente tienen que inventar la rueda. Puede ser algo que ya está inventado y mejorarlo, como puede ser algo eh, que se les ocurra. Aquí quiero ser súper sincera y es que sí les pueden rechazar la idea del proyecto si es que al profesor no le gusta o si considera que todos los años se hace, sí se la pueden rechazar, pero les dan la posibilidad de volver a hacerlo. Entonces, a través de esta semana, yo les voy a ir dando un ejemplo, ¿sí? Voy a darles 2 ejemplos en realidad. Un ejemplo va a ser el proyecto que hice yo cuando cursé el ramo, que por supuesto les recomiendo no hacerlo, porque ese trabajo y ese proyecto ya está ingresado en la plataforma YEP, entonces les va a saltar plagio automático. Y la segunda que les voy a dar es un proyecto que se me ocurrió mientras pensaba cómo grabar el video, ¿sí? Vamos a partir por mi proyecto. No sé si muchos de ustedes saben, pero yo vivo en una zona rural de Chiloé. Aquí las comunicaciones son súper difíciles y cuesta mucho tener internet. ¿Sí? Con el tema de la pandemia, que estaba recién empezando y estaban las cuarentenas, casi todos los negocios no tenían mucho la posibilidad de comunicarse con sus clientes. Entonces, por ejemplo, acá, no es como en Santiago o en otros lugares donde si yo quiero pan voy a comprar. Aquí hay un solo negocio y probablemente ese negocio no todos los días trae pan. Y yo no tenía cómo saber si el negocio tenía pan o no. Entonces lo que yo planteé como problemática era lo que les estoy contando, que en el fondo los emprendedores de los sectores rurales necesitaban una forma de promocionar o de contar qué productos tenían y qué productos no, y que con el paso del tiempo, si el producto era el producto o servicio, pues yo, era como exportable a nivel nacional, se pudiera usar. Entonces, eso era una plataforma que tuviera un sistema integrado web con un sistema telefónico, que el teléfono aquí obviamente sí hay teléfono, y que se pudiera como comunicar directamente con los locales y pudieras ver la existencia. Era muy complicado para el video, así que pensando cómo hacerlo, se me ocurrió, por ejemplo, ¿qué es lo que más me pasa a mí todos los días? Es que nunca tengo idea de qué hacer de almuerzo. Es terrible, jamás tengo tiempo ni tengo ganas. Entonces se me ocurrió, hey, ¿qué pasaría si existiera una plataforma, una web, una aplicación donde yo pudiese anotar como los ingredientes que tengo ganas de cocinar y esto me arrojara inmediatamente una receta o varias recetas donde yo pudiera elegir? Entonces eso es una súper buena idea de trabajo. Recuerden no usarla porque si la dije en el video probablemente 800.000 personas van a pensar en usarla y les va a saltar plagio y yo no me hago responsable, lo digo ahora. Entonces, usando este mismo ejemplo, eh, digamos que necesito hacer esta idea.
puedo plantearla como problemática para este trabajo. Sin embargo, quiero que sepan algo. Quiero que sepan que es importante que no van a tener que hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen que tienen presupuesto ilimitado, que tienen oportunidades ilimitadas. Entonces, cuando tengan que ir desarrollando semana a semana el trabajo, se van a poder ir dando cuenta que van a poder poner lo que quieran para poder cumplir. Lo importante es que tenga coherencia. Por eso tiene que ser algo que les guste y que les apasione, porque tienen que tener conocimiento sobre eso. ¿Sí? Entonces, dice que cuando tú ya tienes con tu grupo pensada la idea, tienes que decir, utilizando alguna herramienta de generación de ideas, que las vamos a revisar ahora, cómo llegaste a dicha idea. Por ejemplo, vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de la materia. Entonces, algo que tienen que tener, pero requete aprendido para todos los trabajos de que vengan de todas las semanas, es la diferencia entre creatividad y innovación. La creatividad es una habilidad que tenemos todos, que es la habilidad de imaginar, crear o solucionar o buscar una idea. Todos pensamos, todos podemos generar ideas. Son ilimitadas. Siempre estamos pensando y siempre estamos generando ideas. Y eso es la creatividad. Sin embargo, la innovación es la capacidad de tomar esa idea que generaste usando tu imaginación y tu creatividad para solucionar un problema. Pero ojo, esto tiene que ver con lo económico. Por lo tanto, es un problema que dé una solución que se pueda mercantilizar. Eso quiere decir que se pueda ingresar en el mercado. Y no solo eso, que sea plausible de generar dinero o lucro. ¿Por qué doy tanto esta explicación? Porque hay ideas que les pueden rechazar porque no generan lucro y porque no pueden ser ingresadas en el mercado. Y sí, bueno, ayer nos está preparando para eso. Así que es importante eso, que su idea pueda ser directa o indirectamente ganadora. Por ejemplo, volvamos al tema de esta plataforma web o aplicación o lo que sea, donde yo pongo mis ingredientes de cocina y me arroja las recetas. Puede que yo no le cobre directamente a la persona que busca las recetas, pero puedo cobrar por poner publicidad a empresas relacionadas con la alimentación. Puedo cobrar porque los ingredientes de las recetas tengan la marca de los productos, por recomendar productos que sean mejor que otros. ¿Se dan cuenta? Eso es como un cobro indirecto. No es la persona la que paga, sino que busco por publicidad o cosas por fuera. Pero sí o sí tiene que tener un aspecto que se relacione con ganancia de dinero. Entonces, para poder generar estas ideas, a ustedes les piden que utilicen alguna de las herramientas de generación de ideas. Entonces, la primera es el mapa mental. ¿Qué es lo que tendríamos que poner en el trabajo? ¿Sí? Tendríamos que poner una idea como, para poder generar y desarrollar esta idea, porque a ver, ordenemos el trabajo. El trabajo va primero con una introducción donde ustedes dan el contexto, ¿sí? De por qué eligieron esa idea o por qué esa idea es importante. Voy a volver al tema de mi proyecto. Por ejemplo, yo puse que en la introducción de mi proyecto, que durante el año 2020 ha comenzado una pandemia en la cual se ha dado cuenta de los muchos problemas de comunicación que existen, ¿sí? Y de cómo la gente en sectores rurales, como donde yo vivo, les cuesta relacionarse unos con otros, ¿sí? Entonces, ante esa problemática, yo pensé esta idea donde podían juntarse, no sé, los emprendedores o publicar sus productos, y en relación a esa idea voy a hacer el desarrollo del proyecto. La introducción es eso, es contar en el fondo cómo llegaron a la idea y dar el contexto de la idea, ¿sí? Luego tienen que comenzar con el desarrollo. En el desarrollo tienen que comenzar a describir el proyecto y partan con el proyecto a desarrollar o el proyecto que vamos a generar o nuestro proyecto consiste en, y empiezan a explicar el proyecto en palabras cortas y concisas. Por ejemplo, el proyecto a desarrollar consiste en una plataforma gastronómica a través del cual se puede aconsejar a dueños de casas o todos aquellos que lo requieran sobre qué cocinar en el día. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no usan la idea de la cocina, aunque a pesar de que se me ocurrió cuando pensaba qué idea les podía dar, probablemente salte plagio, alguien la tiene que haber hecho. Entonces, empiezo con el desarrollo, digo, esta es mi idea.
Luego digo, para poder generar esta idea, utilizamos el siguiente proceso. Y aquí volvemos a la materia. El primer proceso que nos hablan es el mapa mental. ¿Sí? Si yo usara un mapa mental, esto significaría que me junté con mis 3 compañeras y dijimos, por ejemplo, ya, ¿qué te gusta a ti? A ti te gusta la cocina, a mí me gusta leer, a mí me gustan los idiomas. Entonces cada una comenzó a poner conceptos alrededor de sus ideas. Por ejemplo, lectura, reseñas de ideas para generar libros, no sé, ir poniendo ideas de qué significa la lectura. Y la que eligió gastronomía puede haber puesto sobre qué cocinar, ingredientes, y en esos mapas mentales llegaron a la idea. Lo que tienen que hacer con esto es eso, es decir, que para llegar a esta idea, lo que hicieron fue a través del proceso de mapa mental, escribir en un papel las ideas que se les venían a la cabeza, y cuando la tuvieron ordenada, los englobaron y con eso partieron su proyecto. Si tu proyecto es parecido, por ejemplo, al tema este que te estoy hablando de la gastronomía, lo mejor es que pongas un mapa mental. Escribe un mapa mental con tu grupo, sácale una foto y pégalo en tu trabajo. Eso es una buena nota segura. La segunda forma de generar ideas es el brainstorming. ¿Qué quiere decir esto? Es, el grupo se junta, se sientan y empiezan a dar ideas. Lo mismo de recién. A mí me gusta la cocina, me gustaría hacer un proyecto de cocina. A mí me gusta la lectura, me gustaría hacer un proyecto de lectura. A mí me gusta, no sé, la pintura. Entonces cada uno va dando sus ideas. Y en relación a esas ideas, van en conjunto afinándolas, ¿sí? Esto, por ejemplo, si quisieran ponerlo en el trabajo, tendrían que poner algo así como, a través del proceso de lluvia de ideas o brainstorming, pensé en la siguiente problemática, que es no saber qué cocinar, por ejemplo, y buscamos soluciones consiguiendo las siguientes ideas o conceptos. Y ahí pueden poner sobre nunca sé qué cocinar, soy mañosa y no me gustan todas las comidas, entonces trabajo con pocos ingredientes, no sé cocinar y necesito que me digan cómo hacerlo. Entonces, ponen más de una opción. Por ejemplo, pueden poner no sé, lo mismo que les dije, pero ir ordenando y tienen que ir explicándolo, ¿sí? Como si lo estuvieran viviendo. Esto es lo que pide esta parte del trabajo, que describan cómo fue el proceso que ustedes vivieron para llegar a esa idea, ¿sí? Y por último, está el otro método que les piden, que es el 6-3-5, ¿ya? Esta es una actividad donde, de nuevo, todos se juntan y empiezan a hablar de temas. ¿Y qué les interesa solucionar de cada uno de esos temas? La diferencia con el anterior es que aquí hay un moderador y el moderador va diciendo, sí, esa idea está bien, no, esa idea no está bien, tienes que profundizar en esto, tienes que profundizar en esto otro, y así se va haciendo. ¿Sí? Lo importante es que aquí lo que tienen que hacer es, si eliges el mapa mental, pon el mapa mental, pon una foto del mapa mental que usaste, porque esa es la mejor justificación. Si vas a usar el brainstorming, di las ideas por las que fueron pasando. Por ejemplo, en mi caso, con mi proyecto personal, el de la alfabetización en Chiloé, yo puse realizar un programa de alfabetización digital, crear una empresa que compre y comercialice los productos, crear un sitio web de vitrina o una aplicación. Luego de haber puesto esas 3 ideas, yo puse, finalmente, la idea por la que me decidí fue la C, ¿sí? Y justifican por qué decidieron esa idea. Eso es lo importante. Cualquiera de los 3 métodos que usen tienen que hacerlo. Y vuelvo a repetir, si usas el mapa mental, pon una imagen del mapa mental. Si usas el brainstorming, parte poniendo los conceptos por los cuales partieron para generar la idea, luego como las ideas un poco más desarrolladas, y luego le pones, y al final nos decidimos por esta. Y en esta puedes poner lo mismo, con la diferencia de que al final dices, y luego de que Juanito, o la persona que sea, que tomó el rol de moderador dentro de nuestro trabajo, decidió entre estas dos y hicimos una votación para llegar a esto. No sé si me entienden, la diferencia entre método 6-3-5 y brainstorming es que uno tiene un moderador que en el fondo hace de líder y va haciendo que las ideas se vayan cada vez más enfocando en un tema, versus el brainstorming o lluvia de ideas, donde todos
van pensando y tienen como la misma capacidad de elección, ¿sí? La otra forma de hacerlo, que también aparece en el desplegable, es el juego de rol. Esto significa que aquí todos toman un rol. Por ejemplo, el mismo tema de gastronomía. Pueden hacer un juego que es la que sabe cocinar, la que no sabe cocinar, la que es mañosa, la que come de todo. Y ir jugando sobre cada uno, aportando ideas, donde cada uno tiene su personaje y en base a todos los personajes van creando una idea. Este es un poco más complicado, pero sí es como los juegos de rol, como los juegos de rol épicos donde la gente juega y es como un personaje y van imaginando cosas. Esto es como lo mismo. De todos, este es el más complicado. Si ustedes me preguntan a mí, yo usaría lluvia de ideas, brainstorming o mapa mental. ¿Sí? Luego de eso, el trabajo nos dice que una vez que identificamos, recuerden, con la generación de ideas tienen que tener un mínimo de 3 ideas, ¿sí? 3 ideas que quieran como 3 proyectos, no tienen por qué ser coherentes, puede ser una buena y 2 que sean tonteras, la cosa es que tienen que tener 3 ideas y luego tienen que decir, y finalmente escogimos esta, que fue lo que yo les comenté recién, ¿sí? Cuando tengan listo y hayan justificado la generación de ideas a través de cualquiera de estos métodos y que den 3 ideas que se les ocurrieron, tienen que, aquí dice, seleccionar uno justificando el porqué de tu elección. Las justificaciones de las elecciones pueden ser porque tienen experiencia en esa área, porque es un área que les apasiona, puede ser que es algo que ya conocen, puede ser, como les digo, esas son las, porque trabajan en eso. La justificación de la idea es importante y generalmente esta justificación es lo que más puntaje, por decir así, les va a dar o es lo que más van a valorar los profesores. Porque esto es lo que decide en el fondo si van a tener la capacidad o no de hacerlo. En mi caso, cuando yo justifiqué mi trabajo sobre la plataforma para emprendedores, lo que yo le puse es eh, que yo elegía esta idea finalmente porque yo tenía gran experiencia con el trabajo digital, ¿sí? Había trabajado en empresas públicas y privadas con temas digitales, porque de profesión soy periodista, y además tenía los conocimientos para realizar una web de forma rápida, simple, porque también tienes que asumir como que vas a hacer este proyecto, independiente que no le hagas nunca, tienes como que, ya te dije, pensar que tienes todo el dinero del mundo, todas las capacidades y todas las habilidades de poder hacerlo. Entonces, yo podía cumplir fácilmente porque ya había trabajado en eso. Entonces, mi justificación fue laboral. Tú puedes decir porque es un tema que te apasiona, porque es una necesidad que es muy urgente en tu entorno, porque tiene que ver con tu carrera, y así vas viendo en qué lo justificas. Luego, te dicen que tienes que someter tu idea a 5 de los 6 puntos de vista que nos sembrarán los sombreros para pensar. ¿Sí? Entonces, vamos a volver acá. ¿Qué son los sombreros para pensar? Bueno, los sombreros para pensar son una teoría que viene de un libro, ¿sí? Que es de Edward de Bono, donde te dice que cuando tú tienes una idea, tienes que pasarla por estos sombreros que vemos acá, donde cada uno te va a ir dando puntos de vista que van a ser si tu idea es plausible o no. ¿Ya? Entonces, tú tomas tu idea, digamos, esta plataforma gastronómica, que yo les dije que podía ser donde tú pones tus ingredientes y te dice que cocinar, y la vas pasando. Por ejemplo, el sombrero blanco es neutral. Entonces, significa que tendrías que pensar sin calificación de si la idea es buena o mala en todos los datos duros, objetivos, cifras y hechos que te ayuden a apoyar esa idea. Por ejemplo, yo pondría cifras de cuánta gente busca recetas y busco tal cual en Google, cuánta gente o búsquedas de Google de recetas. Y vas buscando datos duros, cosas objetivas, cifras. Por ejemplo, cuando hice mi proyecto de la plataforma para emprendedores, lo que yo dije es que para el sombrero blanco iba a buscar, miren, iba a buscar en instituciones, municipalidades o asociaciones de emprendedores
aquel porcentaje de gente que le había bajado las ventas, en qué porcentaje y cuánto tiempo y recursos les tomaría volver a tomar las ventas anteriores. ¿Se dan cuenta? No es que aporte el dato, sino que diga cómo encontraría el dato. Por ejemplo, en el tema gastronómico, yo podría decir que el 80% de los chilenos come pan porque no tiene idea qué cocinar. O podría decir que la mayoría de las dueñas de casa, después de un tiempo, no saben qué cocinar, y ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, están mucho más restrictivas el proceso de las compras, porque tienes que hacer filas en los supermercados más largas y todo. Entonces, tienes menos tiempo, menos ingredientes. ¿Te das cuenta? Luego viene el sombrero rojo, que es lo contrario. ¿Sí? Es todo aquello que sentimientos te despierta a tu idea. Y aquí vuelvo a decirlo. Si la idea te gusta y te apasiona, aquí es donde tienes que poner todo lo que sientes. Si te gusta cocinar y tu idea es de cocinar, porque cocinar es mi pasión, porque cocinar evoca darle algo especial a la familia, dedicarle un tiempo, mostrar a través de una comida el amor. Lo que tú quieras puedes ir poniendo acá. Lo importante es que tenga que ver con los sentimientos. ¿Sí? Luego viene el sombrero negro. El sombrero negro nos dice que tenemos que pensar desde ya en todos los peligros, dificultades o riesgos que puede tener esta idea. Por ejemplo, en el caso de la gastronomía podríamos decir que si las recetas no están debidamente revisadas por el equipo de trabajo, quizás pueda haber alguna receta que puede causar intoxicación. Y aquí pueden dar ese ejemplo de los churros de la revista Paula que explotaban, o de esa señora de MasterChef que hacía ceviche de pollo, ceviche de pollo. O sea, no sé cómo no mató a toda su familia. Pero se dan cuenta, son de todas aquellas cosas que ustedes piensan que su idea puede tener peligros o dificultades. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto de la plataforma para emprendedores, yo puse que lo que más tenía que tener cuidado era que los productos ofrecidos fueran realmente los que se enviaran a los clientes, ¿sí? Tenía que cuidarme de las estafas, tenía que prevenir engaños a los compradores, tenía que prevenir también compradores que quisieran estafar a los vendedores. Y eso es el sombrero negro. Luego, en el sombrero amarillo tenemos que poner todo lo contrario, todas las cosas buenas y beneficios prácticos y buenos que van a tener nuestra idea, siendo súper positivos y optimistas. Por ejemplo, empezar a decir, mi idea le va a ahorrar tiempo a las dueñas de casa, les va a permitir hacer cosas más ricas, muchas más variadas, va a poder hacer que sus hijos coman distintas verduras, van a poder como ampliar la visión de la cocina. ¿Sí? En el caso de mi proyecto de emprendedores, para mí era que esta iniciativa iba a cambiar la forma de comerciar en los sitios rurales, que iba a hacer que el tiempo, que las ventas aumentaran, el tiempo disminuyera, que iba a haber una conexión y que la cuarentena iba a dejar de ser un impedimento para que las familias pudiesen abastecerse. ¿Se dan cuenta? Todo lo positivo que se les pueda ocurrir del proyecto tiene que ir acá. Y vuelvo a ser majadera. Que sea algo que les apasione, porque entre más les guste, más fácil va a poder llegar a la idea. Luego, viene el sombrero azul. Este sombrero azul lo que hace es que tengan que organizar el pensamiento. Como les decía, esta forma se supone que se hace en una reunión. A ver, se los voy a explicar de la manera más simple porque se me pasó eso, disculpa. Esto es como que tuviéramos 5 sombreros, 6 sombreros en realidad, y cada vez es un juego de rol. Uno se va sentando y se va poniendo el sombrero. Entonces, cada vez que te pones el sombrero tienes que decir una idea del color del sombrero que te tocó, dando las ideas que yo ya les di. Y eso lo notan en el trabajo. Lo van redactando así, como que fuera algo que realmente hicieron, como que fuera una vivencia real. Este trabajo apunta a eso en el fondo. Todos los trabajos de innovación no es que vayas a hacerlos o no, sino que tienes que como hacer que hiciste todos los procesos y eso ir escribiéndolo en tu portafolio. Entonces, retomemos. El sombrero blanco son todos los datos duros y las cosas objetivas, cifras, hechos y cosas que tú no puedas negar, ¿sí? El rojo tiene que ver todo lo que es el sentimiento, lo que te evoca, lo que provoca, ¿sí? Cómo esto puede funcionar, cómo esto puede enganchar a otras personas. El negro tiene que ver con todos los peligros que puedes tener, ¿sí? Todas las cosas que pueden pasar, las cosas que se te pueden ir de las manos en relación. El amarillo tiene que ver con todo lo positivo y lo optimista, todo lo bueno, ¿por qué vas a hacer esto? O sea, ahí claramente tiene que ir la solución
de lo que estás buscando hacer con este proyecto. Y el azul, como les decía, tiene que ver con organizar el pensamiento. Esto quiere decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a coordinar? ¿Quién va a ser el que haga esto? Por ejemplo, en mi caso, vuelvo a decir que no usen esta idea y yo personalmente lo hice sola porque no conocía a nadie. Puse que esta plataforma virtual se va a ir coordinando a través de redes sociales o WhatsApp. También se va a ir ahí mostrando a las personas que se muestren interesadas y que la facilitadora o coordinadora iba a ser yo, por razones obvias porque lo iba a hacer sola. Entonces, si lo van a hacer en grupo, digan, por ejemplo, en el de la cocina, vamos a hacer, no sé, un focus group, aplicando toda la materia, a través de las redes sociales, donde vamos a ver qué cree la gente de esta idea, quién va a coordinar esto va a ser el integrante 1 del grupo, quién va a dar la publicidad para esta cuestión va a ser el integrante 2, y quien va a tomar los resultados y los va a analizar va a ser el integrante 3. ¿Sí? El tema es que el sombrero azul tiene que mostrar un punto de partida en relación a la organización de esta idea para comenzar el trabajo. Y por último, el sombrero verde, que tiene que ver con la creatividad, en el fondo lo que tienen que explicar ahí es por qué su idea es creativa, por qué es innovadora, qué es el cambio, qué es lo distinto que están dando. En mi paso yo puse que mi idea de los emprendedores era nueva dentro de la isla, porque no existían mercados de este tipo. Aparte que va a ser una plataforma que va a asociar e integrar a los diferentes emprendedores, como una especie de feria virtual, lo nombré yo. En el caso de la cocina, ¿cuál es lo diferente? Que sí, que pueden existir muchas plataformas donde se den recetas, pero en nuestra plataforma no solo te van a dar la receta, sino que te van a dar la receta en relación a los ingredientes que tienes. También podría ser que elimina las cosas que no te gusta comer, que te da recetas de distintas alternativas, por ejemplo, fáciles, medianas, largas, ¿me entiendes? Entonces la idea de los 6 sombreros es esa, es que ustedes emulen que están haciendo una reunión y que van pasando por estas distintas ideas y las conclusiones a las que van llegando las vayan escribiendo, ¿sí? Suena un poco confuso, pero eso es como que de verdad tuvieran que hacer este proyecto y de verdad tuvieran estas reuniones y en el fondo lo que ustedes escriben en el portafolio es eso, lo que va quedando de la reunión, ¿sí? Luego de esto, volvemos a las instrucciones, nos dicen que tenemos que responder todas estas preguntas, ¿sí? Entonces, recuerden, parto con la introducción, contando el contexto del proyecto. Luego en el desarrollo pongo, primero, la idea que voy a hacer con detalles. Segundo, pongo, para poder generar o desarrollar esta idea, he realizado el siguiente proceso. De ahí empiezan con la lluvia de ideas, el mapa mental, el juego de rol. Y luego dicen, finalmente, para poder confirmar que la idea era posible de hacer, o que esta idea era viable, o que esta idea en realidad iba a resultar un buen proyecto, la he sometido al proceso de los 6 sombreros. Y empiezan a enumerar todas las características. Empiezan, sombrero blanco, y ponen todo lo que vimos que tiene que ver con los datos nombrales, sombrero negro y así. Luego de eso, le escriben. Y finalmente, en relación a las preguntas de la semana, para poder aclarar más la idea, pensamos que, 2 puntos, y empiezan, escriben tal cual, así lo hice yo, escribí la pregunta, ¿qué aspectos fueron decisivos para la selección de su idea? Y aquí pueden volver a poner lo que les he dicho, porque es un tema que me apasiona, porque me sirve en el trabajo, porque es una necesidad que está muy identificada en mi comunidad, porque la gente no se ha podido adaptar al cambio, por ejemplo en el caso de la cocina, porque ahorraría mucho tiempo, porque me apasiona cocinar, porque creo que cocinar es una forma de dar cariño, lo que ustedes quieran, la verdad que se les ocurra, pero tienen que poner ahí qué fue lo que les hizo decidirse por esa idea. Luego, ¿qué consideraciones culturales deben tener en cuenta para desarrollar su idea? Por ejemplo, como yo les comentaba, yo cuando hice mi trabajo elegí mi zona donde yo vivía porque aquí es distinto al resto de Chile. Aquí la gente todavía anda a caballo, aquí las comunicaciones son distintas, son difíciles, llueve casi todo el año, entonces la idiosincrasia de las personas es distinta. Y eso puse que, ¿qué consideraciones culturales debería tener en cuenta para desarrollar mi idea? Puse eso.
puse que la isla tiene una idiosincrasia única, que aquí se trabaja de diferentes formas, se vive de diferentes formas, y que el no tener acceso a comprar los abarrotes que uno necesita diariamente podía ser una problemática. En el caso, por ejemplo, de lo de la gastronomía, yo podría decir que tengo que tener cuidado que no en todos los países los ingredientes se llaman iguales, por ejemplo. Y eso sería muy interesante. O, por ejemplo, que no en todos los países se cocina igual, o que no tengo acceso a todos los ingredientes. Y todas esas cosas las tengo que poner acá. Luego me dice, ¿qué activos y competencias posee para desarrollar su idea? Ya, esta parte es súper importante. Y en el fondo va a tener que repetir algo que ya pusieron arriba, pero siempre es mejor repetir que omitir. Por eso yo les digo, aquí pueden decir, porque es un tema que me apasiona y lo sigo hace 10 años, porque tiene directa relación con lo que estoy ayudando, con lo que estoy estudiando, perdón, y me va a ayudar a desarrollar competencias en esta área. Porque yo tengo 5 años de experiencia trabajando en tal cosa. ¿Se dan cuenta? Es todo lo que tienen ustedes de su vida, de su desarrollo laboral, de sus características personales, porque me encanta cocinar, porque desde pequeña en mi familia nos enseñan a cocinar, lo que sea. Lo importante es que tienen que describir de cada uno de los integrantes del grupo qué activos, es decir, valor de persona o competencia, que son las capacidades, tienes tú para que esta idea se pueda generar. ¿Sí? Luego dice, identifica tendencias que afecten favorablemente a tu idea. Considera también si existe alguna tendencia que sea desfavorable. Y aquí yo le puse, recuerden, yo escribí cada una de las preguntas en mi trabajo. Entonces puse tendencias desfavorables. En el caso de los emprendedores, aquí cuesta mucho el acceso a la tecnología, hay poca conectividad y quizás la gente podía tener desconfianza. En el caso de la gastronomía, podría ser que la gente prefiera buscar directamente las recetas sin tener que poner como su información, o, o que simplemente si se equivocaran con un ingrediente, la receta cambiara por completo. Y luego pone tendencias favorables, 2 puntos. Por ejemplo, en el caso de los emprendedores, era un nuevo canal de venta, era una oportunidad ante una amenaza, como era la pandemia. También podrían llegar a otros lugares geográficos con sus productos que no iban a llegar si no existía esta tecnología. En el caso de la gastronomía, por ejemplo, podría ser cosas favorables, encontrar nuevas recetas, aprender cosas nuevas, poder darle nuevos usos a los ingredientes, tener también la posibilidad de que la gente subiera sus propias recetas. ¿Sí? En el fondo eso es lo que tienen que ir haciendo. Y por último, te dicen, ¿qué tipo de innovación es la que está presente en tu idea? ¿Ya? Aquí vamos a revisar los 3 tipos de innovación que hay. Está la innovación incremental. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que es tomar algo que ya existe. Por ejemplo, en mi caso, existían millones de empresas o plataformas que provocan y ayudan a las personas a vender. O sea, solo era cambiar un producto que ya existe. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo súper burdo, pero por ejemplo, en la plataforma de cocina ya existen millones de páginas web y sitios y libros y cosas de recetas. Pero yo lo que estoy mejorando es que puedes poner tus ingredientes y te da la receta justa que necesitas. El otro tipo de innovación es la radical o disruptiva, que es algo totalmente nuevo, nunca conocido ni visto en el mercado, que es algo que inventan y revoluciona todo. Por ejemplo, no sé, la electricidad. O, o cosas que hemos visto ahora, por ejemplo, unos peluches donde tú mandas tu ropa y te hacen un peluche con eso para recordar a seres fallecidos o seres queridos que ya no están. Eso fue como una idea nueva que no existía en el mercado. Entonces, si tú vas a crear algo nuevo que no existe, ese es tu tipo de innovación. Y por último está la innovación de modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? Que tomo algo que ya existe y le cambio el enfoque. En el caso de la gastronomía, yo diría que es un cambio en el modelo de negocios, porque en el fondo existe el servicio de que te den recetas por internet, pero lo que podemos hacer aquí es que tú pones, como te decía, los ingredientes y te sale la comida. Entonces, en el fondo, es como un cambio, se le agrega un valor de dar específicamente lo que la gente busca. En el caso de mis emprendedores, yo puse que correspondería a una innovación de modelo de negocio también, porque en el fondo es un producto o servicio que ya existe, pero que no está
en los canales, productos y actividades donde actualmente aquí en el lugar, ¿sí? Entonces, una vez que tienes todo eso listo, tienes lista la semana número 2. Como se pueden dar cuenta, es harto trabajo. Por eso les recomiendo hacerlo en grupo y que cada uno tome un punto o lo hacen todos juntos. En realidad, si todos tienen esta parte, esta semana realizada bien y todos la entiendan, el resto de las semanas va a ser súper fácil porque va a ser solo repartírselos como en las partes. Pero esta es súper importante, yo creo que la hagan juntos. Entonces, cosas muy importantes, por favor. Es un portafolio, por lo tanto es un Word. ¿Sí? Tienen que usar el Word que les dan. Yo voy a subir la plantilla a mi grupo para que puedan tener acceso a ella los que no la saben descargar. Tienen que fijarse que la configuración sea tamaño carta. Y aquí es súper importante porque aquí siempre les bajan puntos por el tema del formato. Todos los títulos grandes, que en este caso serían desarrollo, introducción, conclusiones, bibliografía, van con letra Calibri número 16 en negrita. Los subtítulos que vendrían a ser las partes de las preguntas que revisamos, la parte de los sombreros o el escribir las preguntas, va todo con Calibri 14. Y el contenido, es decir, el desarrollo, va con Calibri en letra 12. Por favor, siempre les bajan puntos por esto. No es Arial, es Calibri. El interlineado es 1.15. No simple, no doble, no 1,5. Es 1.15. Y eso lo ven en el Word, ponen interlineado, personalizado o múltiple y ustedes el ponen ahí. Los márgenes son los de siempre. Y recuerden que el trabajo debe tener portada, introducción, desarrollo. Aquí les va explicando, y esto es súper importante. En la introducción, como les habíamos dicho, tiene que establecerse las ideas centrales del proyecto, la necesidad o contexto, ¿sí? Y también a la aplicación de alguna de las ideas que revisamos antes. En el desarrollo tienen que estar desarrollados todos los puntos de la parte 1, 2 y 3, que es lo que revisamos arriba. Y las conclusiones. Las conclusiones son importantes y algo que les quiero decir respecto a eso es que son acumulativas. ¿Qué quiero decir? Con que las conclusiones que pongas ahora, después vas a tener que poner todas las conclusiones de las semanas abajo de esa. Les dije, sumativo. Por ejemplo, yo en la conclusión de los emprendedores puse que a través de lo que vimos anteriormente, hay una gran necesidad de digitalización y apoyo tecnológico con los emprendedores debido a la pandemia. Y este producto nos va a ayudar a identificar oportunidades, mejores formas de venta y mejorar los tiempos para las personas. En el caso de la gastronomía podría ser lo mismo. Es una conclusión que diga, después de todo lo que vimos antes, esta idea sirve por esto y por esto va a servir. ¿Sí? Con que presenten una está bien. Y no tiene aquí, dice, de una mínima de una plana, pero en realidad solo tienen que describir, yo nunca hice una plana, pero no me hagan caso, yo no los evalúo. ¿Sí? Y aquí esto es importante, la conclusión sí o sí debe referirse a cómo la idea sí va a dar solución a la problemática. ¿Sí? Les recomiendo siempre, de todas formas, revisar las pautas. Si se dan cuenta, les viaja. Si es que no tienen buena ortografía y redacción, si no cumplen el formato, que es lo que les decía recién de los tipos de letras, todo eso ya les baja 10 puntos. ¿Sí? Y aquí va el detalle. Revísenlo, todo esto está en su intranet, cuando pueden ver la actividad, en esta parte de acá, miren, se los voy a mostrar. Cuando están acá ustedes pueden bajar. Aquí descargan la plantilla, aquí donde dice descarga el documento. Aquí descargan las instrucciones y la rúbrica que está al final. Descárguenlo y léanlo, es importante. Sí, por último, les quiero contar sobre la asesoría que voy a dar. Ya terminamos el trabajo, si no te interesa el tema de la asesoría, puedes dejar de ver aquí el video, te agradezco muchísimo que te hayas interesado y cualquier duda que puedas tener, en mi grupo voy a dejar un post para que me puedan ir haciendo las preguntas ahí. No voy a contestar mensajes privados porque se me llenan muchísimo y para eso están las asesorías, pero puedes dejar ahí tu duda y yo no tengo ningún problema en ayudarte. Entonces, aparte del video, que es este que están viendo ahora, voy a hacer asesorías personalizadas, ¿sí? Voy a tener solo 15 cupos.
Y eso es súper importante, solo 15, ¿sí? Esta asesoría va a tener un valor de 8.000 por semana revisada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú la tomas esta semana, me pagas 8.000 y yo te reviso todo. Si la tomas la próxima semana, tú me pagas 8.000 y yo te voy a recibir, y yo te voy a revisar solo la semana 3, ¿sí? Ahora, si veo que tu trabajo no tiene grandes correcciones, te voy a revisar hasta 2 semanas, no tengo problema en eso. ¿Pero qué voy a revisar? Voy a revisar la ortografía, la gramática, la redacción, que las ideas sean coherentes, que lo que pones en cada parte corresponda a lo que te piden, que la información sea correcta. Cosas importantes. No voy a revisar partes que estén en blanco. Si tú dejaste una parte blanco en tu trabajo, yo no la voy a revisar. Pero sí te puedo poner un pequeño tips de orientación de lo que podría ir. Pero tú lo tienes que redactar, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por el tema del plagio, no es mala onda. Pero yo personalmente siento que tengo una forma de decir las cosas y de escribir que es muy como reconocible. Entonces, como yo ya ingresé a estos trabajos, puede que salte plagio y no quiero que te pase eso. ¿Sí? Entonces, cosas en blanco no las voy a revisar, pero sí te voy a orientar lo que va. ¿Sí? Voy a apoyar durante esta semana y máximo la otra, por si se los rechazan, creaciones de ideas, cómo desarrollarla y orientarlas en todo lo que es el trabajo, ¿sí? Pero no lo voy a hacer como que yo te voy a entregar la idea. Tú me vas a decir, mira, tenemos estas ideas y no sabemos cuál tomar. Entonces yo te voy a decir, mira, yo creo que la mejor es esta, por esto y estos motivos, redáctala de esta forma. Tú haces el trabajo y luego me lo envías para que yo lo revise. Cosa importante, voy a tener solo 15 cupos y voy a recibir trabajos solo hasta el día viernes a las 23:59, ¿sí? Previo pago de la asesoría. Porque yo necesito todo el fin de semana para poder dedicarle full tiempo a revisarlo con detalle y que les vaya muy bien. Mi idea es que a todos les vaya un 7. Y entregar la corrección de los trabajos el día lunes, para que tú tengas todo el lunes y todo el martes para poder revisar los cambios que yo te hice y arreglarlos, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer, son solo 15 cupos. Dependiendo de la demanda de esto, creo que también voy a abrir así como una reunión grupal donde podamos trabajar, pero eso lo voy a ir viendo de a poco. Así que si estás interesado, ve el video con calma, empieza a hacer tu trabajo, creo que está súper bien explicado, y si ya quieres que te lo revise a pesar de todo, háblame. Como les decía, son 15 cupos, los cupos son semanales y tienen un valor de 8.000 por semana, no por todo el trabajo, y quiero ser súper clara porque yo soy súper dedicada para hacer esto. Entonces, si quieres tomar esto, conmigo te va a ir súper bien. Así que eso, espero que tengan una semana maravillosa, que les vaya muy bien, y como les digo, cualquier duda me la pueden dejar en el grupo Ver Ayuda Tareas, ¿sí? Muchas gracias por ver mis videos y porque les gustó.